Pero para hablar de una iglesia viva, necesito hablar del fundador de la iglesia y del ejemplo que Él nos ha dado. Me estoy refiriendo al Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 13, versículo 15, Él deslumbra a los discípulos con un acto de enseñanza en el cual le dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo lo hice, ustedes también lo hagan. Amén. Entonces, cuando me dio el tema el pastor Miguel, comencé a orar y a buscar. Me metí en Hechos de los Apóstoles. La verdad que es maravilloso la cantidad de características que hay en la iglesia del Nuevo Testamento y en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, comenzando desde el capítulo 2 en adelante, Dios moviéndose y haciendo cosas preciosas, extraordinarias. Pero me volví otra vez a Jesús. Y yo creo que el Señor tiene un propósito y un sentido, el devolvernos a Jesús, porque Él nos dio el ejemplo para que la iglesia también siga el ejemplo. ¿De quién? De Jesús. ¿De quién debe seguir el ejemplo de la iglesia? De Jesús. Mira, puedes decirle al del lado: necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Decirle a tu compañero: necesitamos seguirlo. Así que yo creo que para que una iglesia tenga características de una iglesia viva y de una iglesia sana, tiene que mirar a Jesús y tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Y uno de los grandes ejemplos que Jesús nos dio, una de las grandes ilustraciones que tenemos en la Biblia y que realmente debe impactar nuestra vida, está en San Juan capítulo 13, en la última cena. Pero aparte de la última cena, Jesús lavando los pies a los discípulos. Acompáñame a San Juan capítulo 13. Vamos a leer el texto. Que el teclado siempre esté prendido, porque me gusta cantar y predicar a la vez, ¿no? San Juan capítulo 13. Dice, versículo 1 al 11 voy a leer. No se asuste, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es una versión un poquito más actualizada, pero no se haga problema, usted dice exactamente lo mismo. Dice la palabra: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y los amó hasta el fin. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y ató una toalla a la cintura y echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo vas a entender. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solamente los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para que esté completamente limpia. Ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Pocos capítulos del Evangelio nos muestran con tanta claridad y profundidad el carácter de Jesús manifestado a sus discípulos. Jesús sabía que había llegado su hora, había llegado su momento de dejar este mundo y regresar al Padre. Y dice el texto en otra versión que hasta ese momento Jesús lo había hecho todo bien. ¿Cómo lo había hecho Jesús a todo? Todo bien, no tenía pecado. Los milagros, las enseñanzas, todo lo que él había hecho hasta ese momento, ¿cómo lo había hecho? Bien, diga conmigo: Jesús hizo todo bien. Bueno, acá tenemos la primera enseñanza para la característica de una iglesia sana y viva. Jesús, en vez de, bueno, le digo algo, cuando a nosotros nos comienza a ir bien en la familia, en una empresa, cuando nos comienza a ir bien en la iglesia,
Cuando la iglesia comienza a crecer y a crecer, cuando los ministerios explotan, ¿qué es lo que generalmente viene sobre las personas? Cuando todo va bien, ¡wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Y sacamos pecho, se nos infla el pecho y comienzan los botones a pum, 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 pum. Generalmente las personas actúan así. Se agrandan. Está agrandado, diría el tucumano, ¿verdad? Se agrandó Chacarita. Cuando las cosas nos van bien, generalmente tenemos la tendencia a decir, ¡wow! ¡Qué bueno! Dios está conmigo. Pasa a nivel iglesia, pasa a nivel familiar, pasa a nivel personal. Logras un título, alcanzas una carrera y de pronto, ¡ah, qué lindo, lo logré! Ahora soy tal persona, tengo tal título. Una iglesia que de pronto era pequeñita y Dios comienza a levantarla y comienza a usarla y se empieza a multiplicar y a multiplicar. De pronto, ¡wow! Tenemos la iglesia más grande de la ciudad. ¡Ah, vienen a nosotros! Generalmente cuando hacemos las cosas bien, la tendencia es a llenarse ¿de qué? De orgullo. La tendencia nuestra es llenarse de orgullo. Pero Jesús nos da una gran enseñanza para que podamos tomar la primera característica de una iglesia viva. Y es que Jesús, habiéndolo hecho todo bien, lo que hace es que se viste de humildad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús se viste de humildad habiéndolo hecho todo bien. Muy parecido a nosotros. Y ahí está la primera característica de una iglesia viva. Es que cuando le va bien, se humilla. Es que cuando le va bien, sirve. Es que cuando le va bien, está con el necesitado. Es que cuando le va bien, trabaja más. Es que cuando le va bien, practica la comunión los unos con los otros. ¿Se acuerdan la imagen de Jeremías 18? Que dice que somos barro en las manos del alfarero. Jeremías 18 habla de esto. Yo bajaré a la casa del alfarero y mi Señor me va a hacer de nuevo. Yo bajaré para gloria y honra de Él. Yo bajaré para que Él se pueda ver. Cuando te vaya bien, es hora de meterse en la casa del alfarero. Toda iglesia que crece y que le va bien, tiene que bajar para que el alfarero tome nuestra vasija, quite las imperfecciones y salgamos de allí para una vida de ascenso, para una vida de crecimiento, para una vida de victoria, para una vida de conquista. La verdadera iglesia se humilla cuando le va bien y baja a la casa del alfarero. Yo bajaré a la casa del alfarero y mi Señor me va a hacer de nuevo. Yo bajaré para gloria y honra de Él. Yo bajaré. ¿Sabe para qué? Para que Él se pueda ver. Dios, no sé cómo describir tu grandeza y tu poder. No hay otro igual a ti. Sí, cuando fallo, reconozco que fue pagado un alto precio por mí. Y yo bajaré, dilo, a la casa del alfarero. ¿Puede decirlo? Y mi Señor me va a hacer de nuevo. Me va a hacer de nuevo. Yo bajaré para
gloria y honradez yo haré para que Él se pueda ver. Hay un puente hermoso que dice: yo te doy gloria. Dígalo conmigo: yo te doy gloria. Yo te doy gloria. Yo te doy gloria. Gloria por siempre. Amén. Levante sus manos conmigo y diga: yo te doy gloria. A ver que se escuche en Tucumán. Yo te doy gloria. Una vez más, yo te doy gloria. Yo te doy gloria. Gloria por siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Porque déjeme decirle algo. La mayoría de las divisiones, de los problemas, de los líos tremendos que se arman en iglesias crecientes y grandes, son porque la gente no baja a la casa del alfarero. No te olvides la lección.